A ver, ¿qué pasaría si para que algo se vuelva real, primero tuviéramos que creer en ello? Justo de eso vamos a hablar, de uno de los debates más, fascinantes de la filosofía, este choque entre la fe y la evidencia. Esta preguntita, así de simple, fue lo que desató una verdadera batalla intelectual. O sea, ¿de verdad tenemos que basar todo lo que creemos en pruebas frías, duras, científicas? ¿O habrá momentos en que no solo se vale, sino que es hasta necesario creer sin tenerlas? Imagínense la escena, finales del siglo XIX. En una esquina del ring tenemos al científico estricto, ¿no? El que dice, sin evidencia contundente, no hay creencia. Y en la otra esquina, el filósofo pragmático, que responde, oye, espérate, la vida no siempre funciona así. A veces hay que dar el primer paso sin tener todo el mapa. Y bueno, para entender bien esta pelea, primero hay que conocer al campeón, al que dominaba en esa época, la mentalidad científica. Y miren, con una elocuencia que hasta duele un poco, William James describe perfecto cómo se sentía el ambiente. Para el ideal científico de la época, cosas como la pasión, el deseo, eran básicamente estorbos. Eran sueños privados que nomás ensuciaban la búsqueda limpia y objetiva de la verdad. Fuera de aquí. Ok, y este ideal, esta fortaleza científica, se sostiene sobre dos reglas, dos mandamientos que parecen a primera vista súper lógicos e inquebrantables. Aquí James nos dice que como pensadores tenemos dos chambas, dos deberes. Uno, conocer la verdad. Y dos, evitar el error. El problema es que a veces no se pueden las dos al mismo tiempo, y la ciencia, en su búsqueda de certeza total, se clava con la segunda, evitar el error a toda costa. O sea, prefiere no creer en algo que podría ser verdad con tal de no equivocarse creyendo algo falso. Pero aquí es justo donde James dice, a ver, momento. Él argumenta que la vida real no es un laboratorio esterilizado. Y en el caos del día a día, ser demasiado cuidadoso, tenerle pánico a regarla, puede hacer que dejemos pasar las verdades más importantes de todas. Y para que su argumento no se quede en el aire, James nos da una especie de kit de herramientas, súper práctico, para analizar los tipos de decisiones que tomamos. Lo primero, hay opciones vivas y muertas. Súper sencillo. Una opción viva es algo que de verdad es una posibilidad real. No sé, elegir entre dos carreras, por ejemplo. Una opción muerta es algo que ni al caso, que nunca se consideraría en serio. Como, no sé, decidir volverse un pirata del siglo XVII. Simplemente no es una posibilidad real. Segundo punto, la opción forzosa contra la evitable. Una forzosa es cuando no hay para dónde hacerse. No elegir ya es una elección. El ejemplo clásico es, ¿aceptas esta verdad o vives sin ella? No hay un, déjame lo pienso y me quedo en medio. O la tomas o la dejas, y ambas acciones tienen consecuencias. Y por último, la opción trascendental contra la trivial. Una opción es trascendental cuando lo que está en juego es grande, es una oportunidad única, chance y hasta irreversible. Piensen en una oportunidad única en la vida. No es algo que se pueda posponer, es ahora o nunca. Y se sabe que las consecuencias van a ser enormes. Ok, entonces, cuando se juntan estas tres cosas, que sea viva, que sea forzosa y que sea trascendental, James dice que estamos frente a una opción genuina. Y es aquí donde se pone bueno. Es una decisión de las que importan, de las que no podemos esquivar. Porque es precisamente en estas opciones genuinas donde James suelta su idea más controversial, la más interesante de todas. Y aquí va, la idea que lo cambia todo. James propone que algunas de las verdades más grandes de la vida no son algo que uno descubre por ahí como si encontrara una piedra. No, son verdades que ayudamos a crear. ¿Y cómo? Justamente, creyendo en ellas primero. Piénsenlo con algo como la confianza o la amistad. Uno no espera tener un reporte científico de 500 páginas que demuestre que alguien es confiable para empezar a ser su amigo, ¿verdad? No, uno da un primer paso, un pequeño salto de fe. Y es esa creencia inicial la que permite que la amistad o la confianza se construyan. O en un equipo, la convicción de que pueden ganar es muchas veces lo que los lleva a la victoria. Y aquí está la clave de todo. En este tipo de situaciones, el científico escéptico que dice, muéstrame la prueba y luego creo, se queda parado. Y al no dar el primer paso, al no creer, él mismo impide que esa verdad, la amistad, la victoria, la cooperación, llegue a existir. Su propia duda se convierte en una profecía autocumplida de fracaso. Ojo, y esto es súper importante. James no está diciendo cree lo que se te dé la gana y ya. Para nada.
Es una justificación muy bien pensada para creer, sí, pero solo en estas áreas muy específicas y cruciales de la vida, en esas opciones genuinas. Y fíjense qué curioso, el mismo James después como que se arrepintió del título de su ensayo. Dijo que le hubiera gustado más llamarlo El derecho a creer, porque su punto no era que hay que forzar la voluntad a creer, sino que en ciertas situaciones tenemos el derecho a hacerlo. Su argumento es ese. Tenemos el derecho de dejar que nuestra parte más pasional, por así decirlo, tome la decisión cuando estamos frente a una de estas opciones genuinas, que el intelecto por sí solo no puede resolver. Pero bueno, todo este argumento de James no era solo un ejercicio de lógica. No, no. Tenía un objetivo mucho más grande, un propósito social y hasta moral. Él mismo llamó a su obra un sermón pro tolerancia, o sea, un sermón por la tolerancia. Lo veía como una defensa filosófica para construir una sociedad más abierta, una que entienda que no todo se puede probar en un laboratorio. Y esta idea es brillante porque conecta todo. Cuando aceptamos que la razón pura tiene sus límites, que no lo puede explicar todo, entonces, y solo entonces, podemos empezar a respetar de verdad la libertad de los demás, a respetar sus propios saltos de fe. Así que al final, James no solo está defendiendo un tipo de creencia, nos está dejando un desafío a todos. Si la vida misma nos pide a veces dar estos saltos de fe, ¿cómo lo hacemos para respetar los saltos que dan otros, sobre todo cuando no son los mismos que los nuestros? Esa es la gran pregunta que queda en el aire y que hoy, más de un siglo después, sigue siendo increíblemente relevante.